adelante, la mirada va a ser desde los estudios de caso, desde la propuesta de trabajar con fenómenos que se dan en un país, pero que ese fenómeno permite, de alguna manera, articular o pensar problemáticas que son más amplias o que afectan también a otros países, o que, digamos, por decirlo en pocas palabras, no se reducen al país. Usamos el país como ejemplo, en realidad. Esa es la lógica del estudio de caso. El estudio de caso sirve, en principio, para poder explicar fenómenos más amplios, ¿sí? Y entonces yo tomo una muestra, por decirlo de manera, de las ciencias duras, y por medio de una muestra intento explicar el resto del fenómeno, ¿sí? O la completitud del fenómeno. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar el avance de la socialdemocracia, por decir un ejemplo, y entonces voy a ver cómo va a suceder en Chile, y que sería como el ejemplo emblemático, la tercera vía, el socialismo, la vía no revolucionaria, el socialismo al poder, accede al poder, hay una serie de procesos que se pueden analizar, pero justamente me va a permitir de esa manera poder mirar a contraluz los fenómenos que se van a dar similares, ¿sí?, en América Latina. Puedo ver, que es lo que nos va a permitir trabajar ahora, esa emergencia, efervescencia o primavera cultural peruana, que es con la que vamos a trabajar, y sin embargo no se va a reducir a eso, nos va a permitir mirar otra vez a contraluz, ¿sí?, la emergencia de tantos otros intelectuales latinoamericanos o literatos, no solamente intelectuales de tipo académico, sino me refiero también literatos o poetisas que van a aparecer en el resto de América Latina, perteneciendo a esa misma, por decirlo de una manera, generación, ¿sí? Por eso tomamos el caso peruano que sinceramente es emblemático. El sujeto que aparece, con el que vamos a trabajar y que mencionó, que es Mariátegui, que, si se quiere, uno de los intelectuales marxistas de izquierda, digamos, para hacerlo más simple, más relevante que dio el siglo XX, ¿sí? O sea, no es poca cosa, y no es estrictamente, que es lo más interesante, el típico intelectual académico. Es todavía esa mezcla que el marxismo en Europa ha perdido, por ejemplo, ¿no?, en esto de recuperar la validez del estudio de caso. O sea, en Europa, el intelectual de izquierda en Europa es un intelectual cada vez más intelectual, más académico y menos de calle, por decirlo de una manera así, ¿no? O sea, tiene menos militancia de calle. Principios del siglo XX, yo tomo a Rosa Luxemburgo, tomo a Lenin, tomo a Gramsci, puedo tomar a Kautsky. Son sujetos que tienen tanto de formación académica e intelectual como de militancia en las calles. O sea, son capaces de escribir un libro de super nivel y complejidad, y después estar a los piedrazos en una calle, o sea, en un mitin. O sea, es la capacidad que tienen esa generación europea y de izquierda. Cuando yo me traslade a los 30, a los 40, me voy a encontrar que no le pasa eso a los mismos intelectuales europeos. Tienden a ser intelectuales que van a tener, entre comillas, un éxito, ¿sí?, o una llegada o una inserción académica mucho más fuerte, ¿sí? Jean-Paul Sartre, puede venir Althusser, ese tipo de sujetos que son súper importantes, pero que están cada vez más académicos y tienen, o sea, todo lo que tienen de académico lo empiezan a perder de calle. O sea, empiezan a dejar de ser sujetos, ¿sí?, capaces de entremezclarse en un mitin, en una protesta y estar a los piedrazos. O sea, los empieza a separar. Digo, en las otras corrientes intelectuales, o sea, la derecha, la socialdemocracia, o lo que se les ocurra, el liberalismo, no es estrictamente necesario que yo tenga capacidad intelectual, que esté formado académicamente y tenga la capacidad de ir a la calle a defender a los obreros. En la izquierda sí, en la izquierda es esencial. Hay una cuestión básica, epistemológica del marxismo, que es básicamente la praxis, o sea, se llama así. Entonces yo no puedo ser solamente un gran teórico si no tengo praxis, si no tengo práctica.
¿sí? O sea, la realidad es parte misma, ¿sí?, de mi comprensión de la realidad. O sea, tengo que ir a la realidad. Lo particular es que eso lo empiezan a perder los intelectuales europeos, se ayornan, digamos, ¿no? Se quedan muy, se aburguesan, se quedan muy dentro de la universidad, y vamos a tener la particularidad que no le va a pasar, ¿sí?, a los intelectuales latinoamericanos. Una de las cuestiones que plantea Stern, que es el primer autor que vamos a trabajar, es esto de estar dentro de la historia y estar contra la historia, ¿sí? El estar dentro de la historia es básicamente esto: dice, hay un destino obligado del proceso histórico que termina en el comunismo, en la historia que sucederá. O sea, hay una cuestión, llamémosle epistemológica, o sea, de cómo se construye el conocimiento, para que lo entendamos así. Entonces, dice, básicamente estamos dentro de la historia. Estamos dentro de la historia, pero en ese proceso de estar dentro de la historia tiene una finalidad. Un destino, no una finalidad. Ese destino definitivo es justamente el comunismo. Marx lo expresa básicamente como es algo inevitable, ¿sí? O sea, el desarrollo propio de las fuerzas productivas y las contradicciones del capitalismo nos tiene que llevar a una instancia distinta, y esa instancia distinta es síntesis, ¿sí?, antítesis y síntesis justamente de lo que es el capitalismo, y la única opción es el comunismo. Entonces estamos, como sujetos, estamos dentro de la historia, pero también, y este es el conflicto que de alguna manera enfrenta las posturas o las lecturas del comunismo, estamos contra la historia. ¿Por qué estamos contra la historia? Porque básicamente estamos contra, ¿sí?, los sujetos en el presente, y necesitamos enfrentarnos contra los capitalistas en tanto comunistas para poder básicamente modificar la situación en la que vivimos. Entonces, en principio, todos los sujetos estamos dentro de la historia, ¿sí? Y en ese dentro de la historia hay un destino para la historia. O sea, esa historia va a terminar en términos del marxismo, ¿sí?, va a terminar en el comunismo. Entonces estamos en una historia que acaba de estallar la crisis del 30, tenemos un proceso donde se pone en evidencia que el capitalismo se está deteriorando. Entonces, ¿cuál es la primera lectura rápida si yo tomo el modelo marxista? Esto está pasando porque está dentro de la historia, que esto tiene que terminar en el comunismo, y ya hay ciertos resultados que me muestran que esto es así. Básicamente la victoria de la Unión Soviética, que además la crisis del 30 la daña muy poco, para que más o menos tengamos una idea, porque es una cosa bastante interesante eso. O sea, en plena crisis del 30, donde arrasó y está destrozando las economías capitalistas, lo que muestra la Unión Soviética es que no ha sido dañada de manera tan importante. ¿Por qué? Porque tiene un Estado que interviene, que genera ciertas políticas, y además está por fuera de la lógica de mercado. Entonces no está asociada a ese mercado mundial, y por lo tanto la crisis no lo afecta. Entonces el comunismo muestra de alguna manera su bandera de victoria. Entonces, de esa manera estamos dentro de la historia, ¿sí? O sea, somos parte de un proceso, y ese proceso va a terminar con la victoria del comunismo. Pero por otro lado, en la misma manera en que estamos dentro de la historia, hay que estar contra la historia. ¿Por qué estar contra? Porque básicamente no vamos a esperar a llegar al comunismo porque sí. Hay que forzarlo, ¿sí? Y en ese forzarlo hay que enfrentarse a los capitalistas para forzar la revolución, ¿sí? O sea, no es solamente estar dentro esperando que pase, sino es estar contra en términos de forzar a la historia a que haga lo que yo quiero que haga, ¿sí? O sea, a provocar el resultado. En ese sentido estoy contra, porque me estoy enfrentando. Si la historia tiene planes de que esto dure 100 años, yo no quiero que dure 100 años, quiero que dure 50, ¿sí? Quiero que sea lo menos terrible posible. Es justamente la emergencia entre 1910 y 1930, ¿sí?, de una clase media contra ese bastón aristocrático, ¿sí? Ese bastión bien oligarca que teníamos marcado en los periodos anteriores. Acá yo voy a tener mucho más fuerte, ¿sí?,
la presencia de un sector nuevo que se va a incorporar y que va a representar de alguna manera un elemento importante, organizador, que es la clase media. Por eso vuelvo a repetir, o sea, estamos trabajando el caso peruano, pero miren qué particularidad, entre 1910 y 1930 en Perú emerge la clase media como un sector que viene a enfrentar, ¿sí?, a ese sector aristocrático. Algo muy similar a lo que va a pasar en el caso argentino con la aparición de la Unión Cívica Radical enfrentando a la oligarquía. O sea, es en ese sentido muy similar el proceso también. También va a pasar en Chile, de otro modo, pero con una intención similar de enfrentar a la oligarquía. Va a pasar con la Revolución Mexicana, donde no va a llegar por una lógica reformista, sino va a tener que llegar por una vía revolucionaria. Pero lo que sí pone en evidencia es el deterioro, ¿sí?, inevitable de esas oligarquías primario exportadoras que estuvimos trabajando hasta ahora. Entonces, lo que marca es esto de movilizar a los trabajadores y a los sindicatos en las ciudades. O sea, hay un proceso de ebullición, de organización de la clase obrera, en los campamentos mineros de Perú, en las haciendas azucareras, hay una tendencia a organizarse, a formar sindicatos, gremios y organizaciones mutualistas. La importancia en este momento del anarquismo es la época de la Patagonia rebelde, justamente ahora que se cumple un centenario. Entonces nos encontramos justo en esa coyuntura que permite poner blanco sobre negro sobre lo que hasta ahí se venía manifestando y que evidentemente requiere de un cambio, ¿sí? Ahí emerge lo que Stern llama los disidentes y los intelectuales disidentes de provincia, porque acá hay una cuestión que es muy interesante para el caso peruano, porque estos intelectuales o estos sectores representantes de las clases medias no son de cualquier origen, son de las provincias. Entonces van a aparecer como doblemente marginados. O sea, no solamente son sectores marginados en términos sociales, o sea, que no son de la oligarquía, son, o sea, intelectuales no oligarcas, son intelectuales no del centro, o sea, no de la capital, y además de eso van a tener otras cuestiones, porque van a tener que ver con que están asociados, ¿sí?, a los sectores mestizos. O sea, tampoco son estrictamente criollos, para hacerlo más claro. Además de eso, dentro de las provincias, muchos de ellos van a tener conflictos entre sí, porque tampoco son de las ciudades de las provincias, sino son de las capitales provinciales. Muchas veces incluso son de algunas urbes menores dentro de una provincia, de lo que se separa básicamente entre las sierras y los llanos. En Perú, de alguna manera, si hay una división social, es justamente los que viven en las sierras, ¿sí?, y los que viven en los llanos. Los que viven en los llanos, por lo general, tienen mejor nivel de vida, son las ciudades más grandes, ¿sí?, y las ciudades más pobres o las poblaciones más pobres, por lo general, viven en la zona de las sierras. En esa coyuntura nacen dos partidos que son esenciales para la historia peruana y latinoamericana. El APRA, que el APRA es de alguna manera digamos análogo a la Unión Cívica Radical Argentina, y el Partido Comunista, que a diferencia de la historia argentina, justamente en la historia argentina el que acompaña a la Unión Cívica Radical es el Partido Socialista, que tiene una característica más de socialdemocracia o de partido que podríamos decir que es un poco más empático con la pobreza. No termina siendo del todo socialista, ¿sí? Tiene como unas situaciones encontradas, hasta que no aparezca el Partido Comunista Independiente, que va a tener una propuesta un poco más radicalizada. En el caso argentino, el Partido Socialista va a ser la segunda fuerza, y esa segunda fuerza, como vuelvo a decir, con esta idea reformista más tranqui. La idea de un partido comunista en Perú tiene una actitud mucho más fuerte, ¿sí? Eso lo que va, digamos, estos dos partidos lo que van a permitir claramente es
un proceso de masificación de la política. Las personas hasta acá no participan en política, están descreídas, pero justamente el APRA y el Partido Comunista van a fomentar, ¿sí?, la participación política de las masas, algo que también se puede ver comparativamente en la Unión Cívica Radical en Argentina. Entonces, de ahí marca justamente estas sectores entre nuevas corrientes y partidos políticos que viene a chocar con los viejos partidos políticos. O sea, una de las cosas que deberíamos entender es que es, en pocas palabras, digamos, es la emergencia de una clase media, ¿sí? Esa emergencia de la clase media se va a meter en política, en pocas palabras, ¿sí? Y al meterse en política va a forzar, de alguna manera, una serie de cambios. No solamente en lo institucional, ¿no?, sino cambios en lo que en ciencia política se llama el régimen político. El régimen político no es las instituciones, vuelvo a decir, es la forma en que la política se da, ¿sí? Entonces, no se reduce solamente a votar. Empieza a aparecer una política más de carácter nacional, con la inclusión de sectores que hasta acá no participaban. Eso no significa que sean diputados los trabajadores, sino que participan, o sea, son parte de la masa, tienen más interés en votar, tienen más interés en participar en los mitines, ¿sí?, en los actos, y tiene una dinámica distinta. Eso significa que se genera una convulsión, de alguna manera, no en términos despectivos de la convulsión, sino una efervescencia política, y ante la efervescencia hay más miradas, o sea, más posturas o más ideas para discutir. En esa mayor cantidad de ideas, una de las cuestiones que son súper destacables es justamente la aparición de este sujeto tan interesante que es Mariátegui. Aporta algo interesante que vamos a tomarlo con paciencia para seguir. No es complejo, pero es válido para tomarlo con paciencia. Si yo tomo el modelo marxista clásico, que es lo que Mariátegui va a tomar de entrada, cualquiera que más o menos tiene una idea de lo que es el socialismo o el marxismo, o lo que cualquiera de lo que entendimos en clase, en la escuela secundaria. Sí, bueno, ¿existen clases sociales? La mayoría me va a decir que sí, que existen clases sociales. ¿Cuáles son las clases sociales? La mayoría me va a decir clase baja, clase media, clase alta, ¿no? Es como el modelo más clásico. Después aparece clase trabajadora, clase obrera, o sea, son como opciones que uno tiene en la cabeza. Le cuesta más decir clase industrial o clase burguesa, son palabras más distantes. Existen, pero bueno, son más distantes. Clase propietaria tampoco se suele decir. Se suele decir, y eso ya hay que hacerse la idea porque estamos dentro de la universidad, clase dominante, ese es un concepto más clásico, se usa más, o clase dirigente. Entonces tenemos clases sociales en términos generales. Esto que estoy diciendo es bastante obvio por ahí, pero es a propósito para que más o menos nos metamos en la idea. Esas son categorías, ¿sí?, o conceptos, como le quieren llamar, que vienen de Europa. Entonces, cuando en Europa yo digo clase burguesa y clase proletaria, como dirá Marx, clase trabajadora y clase industrial o clase capitalista, ¿sí?, que son las formas en que el marxismo definió las clases sociales, no como clase media, baja y alta, no se llaman así. Cuando marxismo hace eso, lo define así y ya está. En Europa eso no amerita mayor complejidad. En todo caso, la complejidad de Marx está en otras cuestiones que por ahí no vienen al caso, pero tienen que ver, bueno, con cómo se forma una clase social, qué características tienen las clases sociales, por qué justamente esa clase social tiene que vender su fuerza de trabajo y no puede hacer otra cosa. Bueno, ese tipo de cuestiones que son las que hacen a la historia europea, ¿sí?, industrial, o la emergencia de la revolución industrial. ¿Qué le pasa a Mariátegui cuando traslada eso acá? Se encuentra con que paradójicamente hay una cercanía o cierta analogía que en principio suena misteriosa y después es bastante evidente, que
la clase está asociada a la raza, ¿sí? Entonces aparece en Perú la cuestión de que la clase alta, o la clase burguesa, o la clase capitalista, o la clase dominante, como le querramos llamar en todas las versiones europeas, acá es blanca, o más blanca que la otra, para hacerlo más simple. Quizá no es blanca, blanca, ¿sí? Es mestiza, pero se siente blanca, ¿sí? Y cuando yo miro a la clase trabajadora, a la clase proletaria, a la clase obrera, a la clase baja, como le quieran llamar, a los campesinos, me voy a encontrar que paradójicamente son altamente indígenas, que es lo que Mariátegui nota. Entonces, dice, el concepto de clase es muy útil para entender Europa, pero cuando yo me traslado a América Latina me voy a encontrar que eso está muy asociado al concepto de raza. Estamos hablando de 1930, cuando todavía el concepto de raza tiene mucha fuerza. Hoy discutiríamos el concepto de raza, ¿sí? Hoy se hablaría de etnia, cuestiones étnicas y cosas similares. Pero originalmente en ese es válido la operación que hace. O sea, lo que identifica es que yo podría reconocer las clases sociales no por el lugar que ocupan en el mercado, como dice Marx, como vendedores o compradores de fuerza de trabajo, sino por una cuestión étnica. O sea, los miro y me doy cuenta de qué clase son. ¿Por qué? Porque básicamente los indios, ¿sí? Los hijos de indígenas, los herederos de los incas, acá son pobres, en pocas palabras. Es la asociación que Mariátegui. Por ahí para muchos de ustedes no es un descubrimiento, pero sí lo es si yo eso lo traslado a la política. Porque si para todos en Perú era una obviedad que no iba a gobernar un indígena. ¿Por qué? Porque son pobres, porque no están preparados para gobernar. Entonces lo que Mariátegui viene a denunciar de alguna manera en términos políticos es que todo parece ser una democracia, pero en realidad no lo es, porque todo está preparado para que obviamente los que gobiernen sean blancos, ¿sí? Y no indígenas. Entonces es una farsa decir que somos todos iguales, es una farsa decir que cualquiera puede elegir y ser elegido, porque en realidad unos eligen y otros son elegidos. Para que tengan una idea, el primer presidente con rasgos o con genes étnicamente indígenas fue Evo Morales. Estamos hablando del 2006. O sea, es una bestialidad. ¿Por qué si la población boliviana es, puedo estar errando, pero 90% indígena? Eso significa que fue gobernada durante todo ese tiempo por el 10% de la población. O sea, el 10% es capaz de controlar al resto del 90%. En el caso argentino eso está un poco más complejo, porque tenemos la idea de que somos todos iguales. Tenemos la idea. Ahora yo le voy a demostrar que es un error esa idea. Pero en general creemos que, por ejemplo, yo soy blanco y soy blanco como Mauricio. Pero fíjense que cuando Mauricio asumió, lo primero que se dijo que tenía ojos azules y yo tengo ojos marrones. O sea, hay una búsqueda de la separación de clase. Además de eso, le podríamos agregar más cosas. Cuando el peronismo emerge como movimiento y de alguna manera acaudilla a un sector de la población, el mote que recibe, ¿sí? El apelativo que recibe ese sector de la población es cabecita negra. Entonces hay una asociación entre la clase social y algún rasgo étnico, ¿sí? Entonces ese rasgo étnico es ser morocho en Argentina, como que supuestamente los ricos fueron rubios, ¿sí? Entonces es como la separación de entre uno y otro, ¿sí? El famoso aluvión zoológico. Entonces yo puedo trasladar, ¿sí?, eso a la Argentina y me voy a encontrar con eso. Y me voy a encontrar también con algo muy similar para el caso mexicano, donde la población mexicana es altamente indígena y lo más parecido que han tenido a un presidente indígena es el que tienen ahora, López Obrador. Si, por ejemplo, si recapitulan y buscan imágenes de las marchas en contra de Lula, de las marchas en contra de Dilma Rousseff, fíjense la cantidad de rubios que hay en esas marchas. No quiero decir que los rubios son ricos, ¿sí?, en Brasil, pero que casi seguro que los pobres son negros, eso seguro. O sea, a la inversa, digamos, por descarte, es bastante más claro
decir, bueno, los rubios son ricos en Brasil, podría ser discutible. Pero seguro que si sos negro en Brasil, sos pobre. O sea, ¿cuál es la manera de que un negro estadounidense no sea pobre? Tiene dos opciones, ¿sí? O es rapper o juega en la NBA. O juega en la NFL y le toca jugar fútbol americano y ser, como algunas películas han demostrado, el corredor. No es el quarterback. El quarterback es de blancos, ¿sí? Entonces, hay una cuestión clasista. La única manera de que un negro entre a la universidad de Estados Unidos es con una beca deportiva. Es difícil que llegue por una cuestión de poder pagarse la universidad. Entonces, vuelvo a decir, hay una similitud, una analogía entre la clase social y la cuestión étnica, que es lo que Mariátegui viene a denunciar, y que para el resto parece que no es tan así, o que no vale la pena destacarlo. Entonces hace su primer salto de alguna manera intelectual al plantear esta cuestión de decir, bueno, la clase social está asociada en América Latina a cuestiones de raza, ¿sí? Él lo aplica en principio a Perú, pero después cuando uno lo traslada se va a encontrar con situaciones muy similares. Podría seguir dando ejemplos. En Venezuela también la población es un rasgo, digamos, afrodescendiente bastante importante, y no hay, fíjense, entre Maduro y Guaidó, las diferencias étnicas. No voy a decir que Maduro es negro, pero seguro que es más oscuro que Guaidó, o tiene más rasgos afros, o sea, pero tampoco ninguno de los dos es realmente afro, con la cantidad de población. Entonces significa que otra vez sigo reproduciendo esa misma lógica. Si yo una vuelta me acuerdo hace bastante, perdón por lo anecdótico, pero una charla entre amigos que criticaban al kirchnerismo, lo único particular que tiene el kirchnerismo es que me ha traído tanto Fernández al gobierno que yo no me siento un poco más popular. Fíjense los presidentes que tenemos. ¿Cómo puede ser que hay tanto Fernández, González, García, Jiménez en la historia argentina y no hay presidentes con esos apellidos? No había, por lo menos. Todos tenían unos apellidos más raros, nuestros presidentes, siendo que mucha de nuestra población se llama López, ¿sí? O sea, tiene apellidos más comunes, Sosa, qué sé yo, no sé, estoy pensando en apellidos más populares, ¿no? Y sin embargo nuestros presidentes tenían todos apellidos más raros. O sea, que alguien me diga si alguna vez fue a la escuela con alguien y se llama de apellido Perón, o alguien fue con alguien. Bueno, yo fui con uno que se llamaba Videla, lamentablemente apellido, pero no es cruzarse con un Alfonsín en el almacén. Entonces justamente lo que caracteriza es que algunos sectores con algunos apellidos obviamente se separan del resto de la población. Eso trasluce las clases sociales, que es lo que Mariátegui viene a marcar. O sea, las clases sociales están marcadas por rasgos étnicos en América Latina y no son estrictamente lo que el marxismo proponía, que no está mal para entender otra parte, ¿sí? Pero el marxismo en el 30, en el 40 tiene una mirada economicista. ¿Qué es una mirada economicista? Básicamente entiende las clases sociales en relaciones económicas, y es una de las grandes críticas que el marxismo va a recibir en el 60, en el 70, y Mariátegui se la hace en el 30, ¿se entiende? O sea, 30, 40 años antes, no deja de ser marxista, no deja de ser un militante del comunismo, pero ya le está criticando una mirada estrictamente economicista. Porque si yo hago una mirada estrictamente economicista, en América Latina parece que no hubiera capitalismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la lógica es que la clase trabajadora vende su fuerza de trabajo. ¿Y qué hago con los campesinos, con el campesinado indígena que tienen propiedad comunal de la tierra? No está en el capitalismo. Entonces, ese tipo de planteos que Mariátegui hace implica una mirada distinta de América Latina. E implica un movimiento indígena que, si se quiere, es completamente vanguardista, ¿sí? No hay un movimiento indígena todavía con ese peso, y él lidera un movimiento indígena completamente contestatario, ¿sí?
O sea, que viene a plantear una cosa distinta. Que no le va bien políticamente, que no termina de ser, bueno, sí, pero justamente expresa una mirada distinta. Cuando se entra a los 50, 60, lo que propone Stern es justamente que esta élite intelectual, crítica, progresista, podríamos llegar a decir, popular, va a buscar constantemente presionar al régimen oligárquico para generar una serie de cambios, pero que lo frustrante, según Stern, es que justamente termina, ¿sí? En una instancia donde construye esto que él llama el nuevo antiguo régimen, ¿sí? O sea, el nuevo régimen antiguo, que es básicamente el mismo sistema oligárquico. Los oligarcas conservan el mismo poder, lo único que hicieron fue como hacer un poco más humanitario, un poco más relativamente transparente. Es similar a una crítica que se le puede hacer al radicalismo. El radicalismo lo único que hace es una democracia más transparente entre 1916 y 1930, institucionalmente más respetuosa, pero el modelo económico del radicalismo es el del modelo agroexportador. O sea, no hay una modificación. Si yo hago una línea temporal de 1850 a 1930, en esos 80 años la economía es la misma. O sea, el modelo económico es exactamente el mismo. En cambio, si yo miro los modelos políticos, de alguna manera, o los sistemas políticos, sí, el radicalismo asesta un cambio crucial. O sea, negocia con los sindicatos, busca transparencia institucional, pero a nivel económico es igual. En esos términos, si yo tomo lo que Stern está tratando de explicar de lo que va a pasar entre el 30 y el 60, es que esta élite intelectual va a generar una crítica súper importante contra la oligarquía, pero lo único que va a lograr en términos políticos es que la oligarquía se reforme, podríamos decir, se ayorne, ¿sí? Se haga menos gorila o menos cochinamente gorila, que es lo que hoy podríamos comparar virulentamente entre la derecha liberal del presente y la dictadura. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Y que una hace un golpe de Estado y la otra llega por vía democrática. Entonces, el objetivo de fondo es el mismo. Entonces, lo que va a pasar en Perú justamente es esto. O sea, yo me voy a encontrar con una oligarquía que la van a poner contra la pared en un momento en términos políticos, pero lo que va a hacer esa oligarquía es reacomodarse y reformarse, pero sin dejar o sin perder el poder nunca, de hecho, ¿sí? Incluso en un momento determinado podríamos decir que le cede el poder político porque en realidad controla el poder económico. Entonces van a tener que pedirle igual, o van a tener que aceptar sus condiciones porque controla el poder económico. Logran los peruanos, o sea, lo que logra la oligarquía peruana es cierto grado de régimen político más democratizado, un poco más transparente, pero que de alguna manera le permite a la oligarquía seguir controlando los hilos o eventualmente ceder el poder político, pero controlar el poder económico, ¿sí? O condicionar incluso a ese poder político que acaba de ganar. Después de la década del 60, cuando, digamos, de alguna manera ese sector más progresista que Stern llama izquierdismo, ¿sí? El izquierdismo es una categoría que Lenin crea, que lo que él llama la enfermedad infantil del comunismo, se llama, así que se llama izquierdismo o la enfermedad infantil del comunismo. ¿Qué es la enfermedad infantil? Es como una especie de... El izquierdismo es como una especie de comunismo de pancarta, ¿no? De cartelito, que dice cosas interesantes y que tira eslogans, por decirlo de una manera, pero que en realidad es utópico. O sea, termina proponiendo cosas que después no se pueden llevar a la práctica, que no son reales, que no tienen que ver con la realidad concreta, inmediata. O sea, que tienen un error entre teoría y praxis, aquello que arrancábamos, ¿no? O sea, entre la teoría y la práctica hay una distancia. O sea, se armaron un modelo de cómo debería ser, pero la realidad no es así. Entonces, pecan, ¿sí?, de inocentes en esos términos. Suponen que ganando las elecciones, por ejemplo, van a poder reformar todo y, vuelvo a decir, el poder económico lo sigue controlando la oligarquía, entonces no alcanza con la elección. Entonces, desde el 60 en adelante, justamente lo que buscan en ese izquierdismo, en esa efervescencia política, es generar una serie de reformas, de tipo reforma agraria, de acceso a la tierra,
y lo que en realidad representa es como, está bien, va a permitir calmar los ánimos populares, pero no va a generar una reforma real, porque realmente los sectores dinámicos, los del gran capital, los que tienen el poder económico, siguen estando en el mismo lugar, o sea, no perdieron absolutamente nada. Y lo único que van a lograr atentar es contra la oligarquía que está decadente, el pedazo decadente de la oligarquía, ¿no? La oligarquía que se adaptó y que se reacomodó no va a sentir para nada ese tipo de toques. Digamos, si uno mira con una perspectiva crítica el peronismo del Perón, ¿no? También, o sea, cuando ataca a la oligarquía, no ataca nunca a la oligarquía, a la gran oligarquía, ataca a la oligarquía más deteriorada, a los sectores que no son los más pudientes o los más poderosos, toca a los más fáciles de empujar. No va a ir de lleno contra quienes debe ir. Entonces terminamos en esto, ¿no? En lo que Stern propone como el izquierdismo, ¿sí? O sea, esta especie de reformismo efervescente, ¿sí? Pero que en realidad es más cartel y pancarta, ¿sí? Que realmente un cambio que provoque un giro, digamos, ¿no? en el sistema, en la estructura económica peruana. No va a dejar de ser un Perú atrasado, estrictamente campesino, donde los sectores de la economía más dinámicos o los más poderosos los sigan controlando los más poderosos. Entonces no va a modificar casi nada. De hecho, esa efervescencia izquierdista lo que va a generar es la antesala, porque estamos a fines de los 60, la antesala de un golpe de Estado en Perú, que no deja de ser, vuelvo a decir, con esto de trabajar los estudios de casos para entender Latinoamérica, no deja de ser un capítulo de todos los otros capítulos que se van a seguir viendo en el resto de América Latina. El concepto de raza y de clase, ¿no? O sea, es lo que Stern iniciaba proponiendo y que acá Marisol Cadena va a desarrollar, justamente la asociación entre raza y clase, ¿sí? Entonces voy a tener mucho más en puntual y concreto qué es lo que está pasando en esta estrechez, ¿sí? En estas dos categorías. Entonces lo que propone en principio es, bueno, en primer periodo que va de 1910 a 1930, ¿sí? La raza como tal, ¿sí? Es una categoría que se usa, que los intelectuales la frecuentan, si bien no tiene una explicación o una definición de qué es, básicamente se usa como una opción descriptiva, ¿no? O sea, yo con eso ya describo o sintetizo un montón de cuestiones. Entonces, yo de esa manera puedo decir cómo es la sociedad peruana. Está dividida en razas. O sea, y eso implica ya una síntesis de un montón de cuestiones que cualquier intelectual evade, digamos, de desarrollar, suponiendo que con el concepto de clase ya se entiende. Un segundo periodo, que obviamente posterior a los 30, que los académicos deciden reemplazar, ¿sí? La noción de cultura o de clase social. O sea, yo voy a tratar de evitar en esta cosa integradora de usar el concepto de raza, y voy a tratar de buscar que hay diferentes culturas, ¿sí? O que existen diferentes clases sociales. Una de las cosas que propone es justamente que esto no implica, obviamente, que el concepto de raza desaparezca, ¿sí? Pero lo que sí le llama más la atención a Marisol Cadena es esto de, más allá del concepto que yo estoy usando, es cómo la sociedad en sí va a separar a las personas hacia adentro. Me refiero a esta diferencia entre ser nacido en Lima, tener título de doctor, pero en realidad ser lo que se conoce como un serranito. O sea, yo puedo haber nacido en Lima, en el distrito de Lima, ¿no? En el departamento de Lima, haberme recibido de doctor como médico, pero en realidad no soy de la Lima de la ciudad de Lima, soy de las sierras. Entonces, para todos, más allá de que yo sea doctor y que haya nacido en Lima, para todos soy un serranito, ¿sí? Que es el mote despectivo. Y esa condición de serranito me marca como cholo, o sea, no como blanco. Entonces ahí está justamente esa estructura, ¿sí? Despectiva socialmente hablando. Entonces no es la posibilidad de acceder a un estudio, no es la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida, sino que hay una cuestión étnica que la voy a llevar como carga toda mi vida, ¿sí? Al patriotismo, dice, se le suma en los primeros años de la insurgencia intelectual provinciana
el cientificismo. Entonces yo voy a tener enfrentado esta corriente en la cual está Mariátegui, ¿no? Esta crítica a los conceptos de clase, a los conceptos de raza, a esta forma de alguna manera de discriminar a aquellos que vienen de alguna parte que no son las ciudades. Por el otro lado van a estar los patriotas, que van a considerar que estas son obviamente ideologías foráneas, europeas, y lo que van a hacer es buscar, ¿sí?, una explicación en eso, justamente una explicación científica. No nos olvidemos que estamos en el contexto en el cual hay explicaciones científicas de raza, ¿sí?, con muchas comillas el concepto de científica, ¿no? Entonces no se olvide que tenemos el nazismo, que va a dar explicaciones científicas de la superioridad racial. Entonces justamente tiene este sector que va a enfrentar a esta izquierda, tiene una herramienta que va paradójicamente también sacar de Europa. O sea, me paro en el patriotismo, miro a la izquierda y digo, ellos traen ideologías foráneas y vienen a hablarme con ideologías foráneas, y lo que hay que reconocer es que existen razas. Entonces, ¿de dónde lo saqué eso? Bueno, esto lo dice la ciencia europea. Entonces también es una ideología foránea la ciencia. Pero ya estamos en un modelo cientificista. El modelo cientificista parte de la idea de que la ciencia no es ideológica, que es un error. Pero más allá de eso, en este contexto sí se considera que lo científico no es ideológico. Lo científico es científico y por lo tanto es abstracto o es objetivo. Entonces hay justamente una idea imperativa de reemplazar a esos caudillos militares, a la política de la oligarquía, por un modelo más intelectual y político, más, podríamos decir, civil y regimentado. Es justamente, volvemos a decir, es justamente este modelo de tipo Irigoyen, como el político formado desde la política, chocando, ¿no?, con modelos como el de Roca o de los sujetos, digamos, de Figueroa Alcorta, que vienen que están en la política, que son presidentes o vicepresidentes, pero que vienen de carrera militar. O sea, tiene otro asidero, digamos, su formación política, ¿no? Entonces la idea, digamos, es forjar una patria nueva. Este concepto de la patria nueva está impreso en un montón de lugares. En Argentina también se habla de la nueva Argentina o de la joven Argentina. Estos modelos de patria nueva o de joven implican el nacimiento, ¿sí?, de naciones con una mirada distinta, ¿sí? Entonces, dice un ingrediente importante de esta coyuntura fue la derrota del monopolio político del civilismo. El civilismo es un partido tradicional que vendría a poder ponerse en analogía con el caso argentino, el Partido Autonomista Nacional, que es el de la oligarquía nacional. Bueno, el civilismo quiebra, o sea, cae, que viene gobernando desde 1895, y entramos al siglo XX y choca de alguna manera con otras propuestas políticas, ¿sí? Del 19 al 30 leía, ¿sí?, es presidente de la nación y propone esta patria nueva, ¿sí? O sea, ¿y qué es esa patria nueva? Básicamente tiene que ver con esta emergencia de intelectuales, busca una mirada distinta, pero como modernizadora, ¿no? Dice, bueno, somos los modernizadores, vamos a traer intelectuales, vamos a usar científicos. Es la idea tecnocrática, es como si de alguna manera el primer capítulo de la tecnocracia peruana, ¿no? La respuesta a esto justamente es un sector provinciano insurgente que se convierte, ¿sí?, en la oposición de esta aristocracia intelectual. O sea, pasamos de una aristocracia de carácter o una oligarquía de carácter economicista a una de carácter cientificista, ¿no?, con Leguía. Entonces, como en realidad de fondo no cambió nada, volviendo a esta idea de Stern, de un régimen antiguo, renovado pero antiguo en realidad, entonces justamente la élite, la clase política provinciana se opone y empieza a resistir a esto, que es solamente maquillaje político, ¿sí? Entonces aparece una nueva clase política intelectual que busca, si ahora sí, un objetivo o un destino distinto para la sociedad peruana, ¿sí?
Entonces volvemos ahora al concepto de raza, ¿no? Entonces uno de los problemas que se percibe es justamente que este nuevo Perú tiene un problema racial. O sea, yo para poder construir un nuevo Perú debo asumir cuáles son los problemas que tiene. Y uno de los problemas son los problemas raciales. Mariátegui, ¿sí? En ese momento lo que plantea es a ese concepto de raza biológica, ¿no? Dice justamente que es ficticio y es una suposición, es una construcción. Las razas inferiores son argumentos que le sirvieron al blanco, ¿sí? En la dominación, esto ya lo vimos, para justificar por qué había que conquistar al otro, por qué al otro había que dominar, ¿sí? O sea, la raza no es una cuestión demostrable científicamente de razas superiores y razas inferiores, sino que es solamente, podemos decirlo, una coartada, una estrategia para poder explotar al otro. Así de simple. Otro intelectual, que se llama Hildebrando Castro Pozo, propone, dice, el vocablo raza es un cliché, ¿no? Cómodo, sin contenido científico para explicar, encubrir y disculpar determinadas pretensiones político-económico-sociales. O sea, yo digo que hay razas distintas y que algunas razas son superiores a la otra, o que las razas son distintas, y que con eso yo puedo justificar cualquier tipo de cosa que haga después de eso. Porque, bueno, somos razas distintas, porque mi raza es dominante, porque mi raza necesita, como dirá en ese momento el fascismo y el nazismo, mayor espacio vital, o sea, necesito para vivir más lugar, y algunas razas con poco lugar les alcanza. Entonces, yo puedo, mis pretensiones políticas económicas las puedo ocultar solamente con poner como coartada la raza, ¿sí? Entonces los sentimientos raciales, dice, como significados y valores activamente vividos y percibidos, eran parte central de la construcción cultural peruana, razas, y colorearon las taxonomías raciales científicas alternativas. O sea, lo que yo hago es, en base a estos argumentos de raza, voy a empezar a construir de alguna manera por qué algunos están donde están y otros van a seguir estando donde estaban. Esto no solamente implica justificar la dominación del dominador, sino persuadir al dominado, ¿sí? A la raza supuestamente inferior, ¿sí? Convencerla de que tiene que estar ahí y que está destinada a estar ahí y que su condición de nacimiento no le permite salir de ese lugar. O sea, nació para estar ahí. Entonces, lo que marca de acá Marisol Cadena es este enfrentamiento entre podríamos decir que tiene varias esferas, pero provincia versus Lima sería como en la primera parte. Pero si retomamos el fragmento que teníamos en una de las primeras partes de la explicación de Marisol Cadena, también podemos detectar que dentro de Lima yo podría encontrar la separación entre la ciudad y la sierra. Entonces me voy a encontrar que hay sectores centralistas y regionalistas, pero dentro de cada centro yo puedo encontrar otra vez una subdivisión entre aquellos que están en la ciudad y aquellos que están en la sierra. Entonces no se reduce solamente a este enfrentamiento entre las provincias y Lima. Pero también hay que decir entonces que no solamente se reduce a un enfrentamiento entre la ciudad y... O sea, no solamente entre las razas, sino también entre la ciudad y los espacios periféricos de las ciudades, sino también entre la capital y las provincias. O sea, podemos encontrar todas esas opciones de cómo los enfrentamientos se van a ir traduciendo. La otra cuestión es el enfrentamiento entre si indio o mestizo. También es una cuestión que va a permitir esto de instalar, ¿sí?, con más fuerza la cuestión de la raza, porque también está, justamente, tenemos el hispano criollo, que se considera, o el criollo, que se considera raza blanca, que es bastante particular en América Latina encontrarse como raza blanca. Después de eso, lo otro es el indio, que sería como la otra raza. Pero en el medio hay uno que es el mestizo, que es el mezclado. Entonces, ¿qué es una raza o es una cosa mezclada? Además de eso, no está en el texto, pero es válido que lo recordemos. En Perú
hay dos sectores más que no están considerados en el texto, que son los afrodescendientes, ¿sí? Y un sector no menor de antiguos esclavos por contrato que vienen de China, más conocidos como culíes chinos. O sea, esos culíes chinos también están acá. Entonces yo no solamente puedo reducir esto, sin embargo, como esta es la gran mayoría y es el sector con el cual está el enfrentamiento social, es el eje que va a tomarse, ¿sí?, entre indio o criollo, y en esta lógica de qué hacemos en el medio con lo mestizo. En el caso particular de Mariátegui, ¿sí?, y los provincianos, hay unos debates internos en torno a la raza, al indigenismo y el socialismo nacional, que es la propuesta de Mariátegui. Es decir, a la noción de raza y cultura, Mariátegui entonces incorpora los conceptos económicos desde este punto hasta la identificación de los indios como campesinos. Ya faltaba poco. O sea, una de las cosas que va a saltarle a Mariátegui es que yo no solamente puedo identificar la raza, sino también que esa raza empieza a quedar asociada, cuando uno empieza a analizar y a mirar, queda asociada a un sector o a una actividad económica, que es justamente la de ser campesino. Buena parte de estos indígenas no son los indígenas de los talleres o de las fábricas, las pocas fábricas que hay en Perú, ¿sí? La mayoría de los indígenas básicamente están reducidos a los sectores de tierras campesinas. Entonces la comunidad indígena o el Ayllu proporciona a los indigenistas, a este sector de que Mariátegui es el referente, los elementos para pensar justamente un modo de socialismo nacional. O sea, el modelo indígena, ¿sí?, me va a permitir a mí, o sea, cómo vivían los indígenas, poder suponer un modelo de socialismo que no sea estrictamente el modelo que Marx escribió y que sea mucho más parecido a los problemas que tiene justamente el Perú de la época. Entonces, el indigenismo de los intelectuales provincianos proporcionó a Mariátegui los elementos para fusionar sus sentimientos raciales con su propia vocación socialista. O sea, pudo unificar esa idea indigenista de la defensa de la comunidad indígena con sus ideas críticas, digamos, del socialismo, las pudo aunar y de esa manera construir una teoría mucho más propia, ¿sí?, y mucho más peruana. Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, que marca justamente es el vínculo entre el ambiente y el trabajo, ¿sí?, que es puro y clásico de los grupos indígenas. Justamente los conflictos entre el indio del Ayllu y el gamonal, que sería como un capataz o un sujeto poderoso local, el colectivismo de la estructura comunal, que choca contra el modelo individualista de la ciudad, ¿sí?, los enfrentamientos entre esos indígenas y los hacendados, como otros de los conflictos que yo podría reconocer al interior del Perú, para que podamos entender justamente cuáles son las cosas que empieza Mariátegui a darse cuenta o a mirar para construir un socialismo nacional completamente distinto o puramente latinoamericano, para hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, la década de 1930 marca el inicio de un nuevo periodo político en el Perú, durante el cual los provincianos insurgentes, o sea, los Mariátegui y compañía, intelectuales y trabajadores rurales y urbanos, se organizaron en partidos políticos de oposición, alejándose del indigenismo como retórica, o sea, como modo de hablar, ¿sí? Los intelectuales radicales aceptaron su propia identidad de mestizos y culparon a la corriente indianófila, ¿sí?, de haber juzgado al mestizo con demasiada injusticia y severidad. Acá surgen los problemas que tienen al interior, ¿sí? Entonces van a tener conflictos en torno básicamente, ¿sí?, a incluir dentro de ese universo al sector de los indígenas y de los mestizos. O sea, la pregunta es, ¿qué son los mestizos? Y lo interesante es que estos intelectuales, que si bien se van a identificar con los indígenas, no son indígenas, son mestizos. Entonces, dependiendo de quién los mire, por decir una manera, ¿sí?, van a ser más blancos o menos blancos. ¿Qué es más blanco, menos blanco, o más indio o menos indios?
A los ojos de la aristocracia y la oligarquía, un mestizo es indio, más si defiende a los indios. Pero a los ojos de las comunidades campesinas, indígenas, estos tipos intelectuales que leyeron y que fueron a la universidad no se ven como indios, se ven como blancos y hablan como blancos, no hablan como personas comunes que están arando la tierra, hablan decoradito, prolijo. Entonces el mestizo tiene ese problema de vínculo social, ¿sí? O sea, tiene la educación del blanco que domina, pero tiene la empatía o la cercanía con el indígena que trabaja. Entonces, si bien van a lograr en buena parte generar una alianza entre los indígenas y los indigenistas, ¿sí? Muchas veces les va a generar conflictos, porque no es necesariamente va a haber un reconocimiento de su lugar en esa sociedad. ¿Por qué? Porque esa sociedad todavía se mira a sí misma como una sociedad basada en razas, ¿sí? Separada en razas, donde voy a encontrarme justamente, vuelvo a decir, ¿sí? Con que las razas se parecen a las clases sociales, pero como esas razas por lo general fueron pensadas en mónadas, o sea, en dos partes, ¿sí? No solamente en dos partes, o sea, criollos blancos, para hacerlo más simple, e indígenas o indios, como se le dice, ¿sí? Entonces, solamente en esos dos grupos estancos, sin reconocer que en el medio hay una serie de grupos intermedios, ¿sí? Al no considerar esos grupos intermedios, es difícil poder pensar el resto de las problemáticas. Vuelvo a decir, tengo afrodescendientes en Perú, o sea, negros, descendientes de África, de antiguos esclavos. Tengo culíes chinos, ¿sí? Que son descendientes justamente de esclavos por contrato. Los culíes son personas que se autoesclavizan por un contrato de un lapso de tiempo, ¿no? Por 4 años, por ejemplo. Y a los 4 años son libres. Pero obviamente los traen de China, los dejan acá y trabajan y se emplean durante 4 años, tienen la función de ser esclavos durante 4 años y después son libres de vivir en Perú tranquilamente. No son pocos, son bastantes. De hecho aparecen en varios procesos históricos como destacados. Entonces esos sujetos están ahí. Además de una cuestión que hoy es más evidente, en esa época por ahí no se le prestaba tanta atención, pero al interior del mundo indígena hay una serie de separaciones muy claras étnicamente que ellos saben que son distintos a los